Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube, mi canal personal. Ya sabéis que hago contenidos astronómicos. A todos aquellos que estéis aquí escuchándome, os lo agradezco, de verdad. Siempre es bueno tener apoyo y tener gente que me siga. Hoy os voy a hablar brevemente de astronomía, de una pequeña historia de la astronomía, cómo evoluciona la astronomía a lo largo del tiempo en las culturas humanas en distintas partes del mundo. No solo existe la cultura europea, la cultura astronómica europea por parte de los griegos, está todo entrelazado. La cultura europea árabe está entrelazada, quería decir. Los chinos fueron por su cuenta y luego estuvieron las culturas mesoamericanas, centroamericanas y sudamericanas, que por su parte hicieron sus avances, pero totalmente independientes de Europa y de Asia. Así que bueno, supongo que haré 2 o 3 vídeos de esto, porque evidentemente quiero, aparte de hacer una pequeña introducción en este vídeo y hablaros un poco de todo, quiero también hablar sobre ciertos astrónomos, astrofísicos, físicos teóricos que han hecho sus teorías y que han aportado sus ideas a la astronomía. Ahí sí que sí, principalmente son todos europeos, pocos hay de otras partes del mundo. Así que nada, bueno, empecemos. El primer astrónomo que existió fue aquel ser humano, hombre o mujer, que levantó la vista del suelo, dirigió sus ojos hacia la bóveda celeste y se maravilló de lo que vio. Aún así se considera el inicio de la astronomía el estudio de los cielos realizado por los sacerdotes babilónicos. Es sabido que tienen un conocimiento preciso del cielo nocturno. Todo esto pasó después hacia los sacerdotes del antiguo Egipto, que hacían hincapié en la observación del cielo nocturno, como nos ha quedado reflejado en las tumbas del Valle de los Reyes. En todas las culturas, aparte de estas dos, incluso en la cultura griega, hay que después cogerían el relevo los griegos con su método científico. Mitología y astronomía van juntas de la mano, van unidas. Es todo lo mismo. Todo es ideas de deidades, hechos que suceden en el cielo que tienes que dar explicaciones y las das con tu entorno, con lo que tienes alrededor. De hecho, el nombre de las constelaciones que usamos nosotros vienen de estas épocas, ¿no? El oso mayor, los perros de caza, jirafa, el draco, y los signos del zodiaco y demás, ¿no? Cisne, águila, el cazador, son sitios que, bueno, son explicaciones mitológicas a lo que se veía en el cielo. Los antiguos griegos fueron los primeros en aplicar un método científico al estudio del cielo. El nombre de planeta proviene del griego, que significa errante. Las interpretaciones religiosas, mitos y leyendas del cielo nocturno que se hizo en estos tiempos estuvieron unidos a la astronomía hasta el año 1750 aproximadamente, que es donde se realiza la separación de astronomía y astrología. Durante el transcurso del Imperio Romano simplemente se dedicaron a aceptar las ideas de la Grecia clásica sin realizar ninguna clase de avance. Bueno, de hecho el Imperio Romano fue un imperio militar y económico, y todas las novedades o todas las evoluciones que había se aplicaban sobre la economía y sobre el ejército. Se suele hablar de cultura grecolatina, pero yo quitaría el término latino porque los romanos, a excepción del idioma, no aportaron nada per se por ellos. Se dedicaron a copiar a su alrededor todo lo que había, sin más. Eran tolerantes con las ideas de los demás, con los idiomas de los demás, siempre y cuando aceptase sus ideas sobre deidades de emperadores y demás. Sino que se lo digan a los judíos en el año 70 después de Cristo, que se levantaron y los romanos arrasaron con todo. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente y el advenimiento del cristianismo, lo que se conoce como la Edad Media, simplemente se adoptaron las ideas aristotélicas y el geocentrismo como dogma de fe en astronomía durante aproximadamente 1000 años. La teoría geocéntrica, que ponía a la Tierra y al hombre en el centro del universo, era del agrado de las castas sacerdotales de aquellas épocas. Fueron los árabes los que, cogiendo el relevo de la Grecia clásica, siguieron con el estudio de los cielos, influyendo en el conocimiento de Europa. Más adelante, en el Renacimiento, los científicos europeos recogerán todo esto de los científicos árabes y empezará lo que se conoce, como ya he dicho, el Renacimiento. Fueron los árabes los que consiguieron salvar muchas obras de la Grecia clásica, que sin su ayuda, sin los árabes, esas obras se hubiesen quedado perdidas totalmente. Los chinos también hicieron ese trabajo, pero por su lejanía y la distancia con respecto a Europa y Oriente Medio, se salieron aislados de estas dos culturas.
El clásico ejemplo es la supernova, es la supernova 1054 o Objeto Messier 1, más conocido como remanente de la supernova de la nebulosa del Cangrejo, que árabes y chinos la dataron y la estudiaron durante esa época. Los europeos, pues bueno, estaban pensando si Dios era trino o si Cristo era un ser humano o era Dios también. Ahí sí estaban por aquella época. El redescubrimiento de la astronomía entre otras ciencias tiene inicio en el Renacimiento, con lo que se inicia la astronomía moderna. Europa cogiendo el relevo a los árabes y con el estudio de los cielos. Otro de los vuelcos más significativos en la astronomía ha sido y es el uso de potentes telescopios con base en tierra desde mediados del siglo XIX, lo que da un nuevo enfoque al concepto y conocimiento que tenemos del cosmos y la situación que ocupamos en el universo. En este inicio del siglo XXI la astronomía está viviendo otro gran empujón gracias a los telescopios espaciales y las nuevas tecnologías, tanto en hardware como en software. Y esto es bueno, todo el vídeo va a ser una introducción. Aquí en esta entrada, en mi blog personal, hablo de las observaciones astronómicas que se podían dividir en varias fases, ¿no? Desde la época de los babilónicos, egipcios y Grecia clásica hasta el Renacimiento, que es cuando se inventa el primer telescopio. Desde el Renacimiento hasta el primer telescopio profesional en base tierra, que es al final del siglo XIX. Y desde el primer telescopio y la siguiente época va desde el siglo XX hasta el despliegue del Hubble, se puede decir, y el siguiente avance tecnológico es desde el Hubble hasta nuestros días, ¿no? Y cada vez, bueno, más telescopios, más observatorios y más trabajo para quien le encante esto. Ahora os voy a comentar brevemente lo que es la astronomía precolombina. La astronomía precolombina es anterior a la conquista de América, a la llegada de Colón, de ahí viene el nombre de precolombino, para que sepáis. Todas estas culturas, algunas, pero las principales fenecen cuando la llegada del hombre europeo, principalmente de los conquistadores españoles y portugueses, más de los conquistadores españoles. Y bueno, empezamos con los mayas, que ya es una cultura que ha durado desde el 1000 a.C. hasta el 1524 después de Cristo. La desventaja que tenían esas culturas es que, por ejemplo, no tenían caballos, no sabían lo que era usar un caballo, no sabían lo que era un caballo. Cuando vieron a un hombre montado en un caballo pensaban que era un hombre con 4 patas. No conocían los metales, su trabajo sobre metales era nulo. Y básicamente los avances tecnológicos que tenían en relación a los europeos eran muy escasos, muy escasos. Por eso perdieron, no perdieron por otra cosa. No es que nuestra cultura fuese más avanzada que la de ellos, que no es así, sobre todo en astronomía. El estudio que tenían estas culturas de los cielos era muchísimo más extenso y muchísimo más incisivo que la que tenían los europeos. Lo que pasa es que los europeos, los españoles, cuando llegamos ahí arrasamos con todo, ¿no? Es lo que hay. La astronomía maya forma parte de una tradición más amplia. Entre los pueblos mesoamericanos, la observación de los astros era de vital importancia para el desarrollo de la vida material y espiritual compartida por las demás sociedades de Mesoamérica, aunque poseen ciertas características que la hacen única. En Mesoamérica o Centroamérica hubo muchas culturas aparte de la maya, pero los mayas fueron más duraderos y el legado fue más extenso. Una de ellas, la más representativa, es el primer calendario de cuenta larga, por el que los mayas del periodo clásico pudieron hacer estimaciones de más largo plazo. Creo que este calendario de cuenta larga acabó en el 2008 y hubo mucho lío si era el fin del mundo o no era el fin del mundo. En realidad era como todo calendario, acababa una cuenta y empezaba otra. Nada más, no hay ningún fin del mundo ni ningún desastre. Hay un bochorno en Bilbao, no sé si os lo he comentado, hay un calor, está sonando una tormenta. Es horroroso de estos días, de verdad. Yo los vídeos los voy a hacer de esta manera, tal y como me pille lo que el día que estemos, así lo hago, porque he estado esperando un poco a ver si el clima mejoraba, si el calor iba o venía, y al final veo que no, así que es lo que hay. ¿Qué vamos a hacer? Los mayas hicieron cálculos exactos de los periodos sinódicos de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Calcularon con exactitud los periodos de la Luna, el Sol y de las estrellas con las Pléyades. Marcaban los inicios de festividades rituales. Tenían un calendario de 260 días que es bastante enigmático en su origen, llamado Tzolk'in. Bueno, la Vía Láctea era parte central de su cosmología, la llamaban aparentemente Huacachán. Huaca-chan, son dos palabras separadas. Y la relacionaban con Xibalba. Incluso los
Quiché de Guatemala, supongo que será un pueblo de Guatemala, aún la llaman Xibalba B, o camino al inframundo. Bueno, mitología. Seguimos con la mitología. Tenían un zodíaco basado en la eclíptica, que es el paso del sol a través de las constelaciones fijas. Este se encuentra en la estrella 10 de Tikal y la 1 de Sultún, ambos yacimientos de la zona de Petén en Guatemala y también en el códice Glotier. Perdón. Los conocimientos astronómicos mayas pertenecían a la casa sacerdotal, pero el pueblo los respetaba a todos y conducía su vida de acuerdo a sus predicciones. Mucho del mismo conocimiento perduró aún después de la conquista. Se practicaba en la clandestinidad y posteriormente se mezcló con las rituales de vida diaria del pueblo maya, muchos de los cuales siguen vigentes en la actualidad. Los sacerdotes conocían los movimientos de los cuerpos celestes y eran capaces de aproximarse a la predicción de los eclipses y el curso del planeta Venus visto desde la Tierra. Les daba todo esto, evidentemente, un especial poder sobre el pueblo que los consideraba así íntimamente ligado a las deidades. Distintas deidades reciben distintos nombres y propiedades, como Venus, el Sol y la Luna. Evidentemente los consideraban deidades. Eso lo del eclipse me recuerda a una película de ciencia ficción donde un señor viajaba al pasado, a la época de Inglaterra, donde se producía un eclipse a tal fecha y se salvaba de la hoguera prediciendo el eclipse y ocultando el sol, ¿no? Es decir, todo esto te daba mucho poder a las castas sacerdotales ya que supiese de astronomía. Esto siempre ha sido así. De ahí que los astrónomos seamos siempre personas tan sumamente, pues bueno, no sé si temidas, pero sí consideradas. Sigamos. En la astronomía incaica, los incas, del año 1100 hasta 1532. Esto es lo mismo, después de la conquista de América, pues los conquistadores españoles pues los hicieron picadillo. En la astronomía incaica destacó el sol y su culto para ser una constante en las culturas de la antigüedad, sin duda por el rol que la astrología cumple en el calendario agrícola. Los incas adoraban al sol, fundamentalmente para que les proporcionara abundantes cosechas. Era una fuerza dominante y un símbolo de prestigio y poder. En el Perú el culto al sol se oficializó debido a las conquistas incaicas. Bueno, como decimos aquí, cogiendo un símil romano, manu militari, ¿no? Por mano militar, pues se imponían las ideas religiosas y demás. Así funciona esto. El sol, al que acostumbraban representar por un gran disco de oro circundado de rayos, era adorado en templos cubiertos totalmente de oro, como lo era del Coricachán o patio de oro en la ciudad de Cuzco. Se afirmaba también que el maíz era las lágrimas del sol debido al color dorado que tiene el maíz seco. Se ofrendaba al sol una bebida elaborada con el maíz denominada la chicha. El culto al sol tenía su apoteosis en la fiesta del sol, que esta hora se reproduce todos los 24 de junio en la ciudad de Cuzco. Se cree que los incas eran capaces de predecir eclipses. La astronomía en este pueblo, como en todos los pueblos americanos, merecía especial atención porque se relacionaba con las labores agrícolas y su visión se marcaba con una fiesta especial. Observaron pacientemente al sol y determinaron los solsticios y equinoccios. Para tal efecto utilizaban columnas de piedra levantadas en las partes altas del Cuzco. A los observatorios los llamaban Intihuatana, que quiere decir donde se amarra el sol. El uso de la astronomía, como muchas culturas de la época, tuvo un alcance agrícola desarrollado. Los incas eran capaces de separar las estaciones por épocas de sembrado y cosecha para cada tipo de productos. Se logró esta herramienta mediante la utilización de edificaciones de piedra, alineadas con los ejes cardinales, siendo el norte la guía referencial utilizada. Las culturas mesoamericanas utilizaban la astronomía y los cálculos solares para desarrollar las cosechas. A partir de cada época se hacía la cosecha que correspondía y punto. Naturalmente eran los sacerdotes los que decían eso. Eso también ocurría, por ejemplo, en el antiguo Egipto con la subida del Nilo, ¿no? De unas lluvias que pues, se producían allá lejos del Nilo, hacía que el Nilo creciese de nivel espectacularmente, y eso daba a los sacerdotes, pues bueno, al faraón y al sacerdote cierto poder sobre el pueblo, ¿no? Le convertía en una especie de deidad. Está claro que el conocimiento astronómico te da cierta preponderancia sobre los demás.
Pasamos a los aztecas o a los mexicas, que van del siglo XII al siglo XVI. Los tres astros a los que los mexicas les llamaban la atención eran el Sol, la Luna y el planeta Venus. Por ello, dichos astros han provocado grandes creencias y mitos. Por un lado creían que la Luna era un dios que se había sacrificado y por otro que era el hijo de Tlaloc. Bueno, esto ya pertenece a la mitología de cada pueblo, ¿no? Estas culturas, esta cultura, como todas las culturas, atribuían una parte femenina a la Luna y una parte masculina al Sol. Pensaban que las manchas que se ven vagamente decían que era un conejo quien las hacía, de igual manera atribuían la muerte y la reactivación de su entorno. En fin, la luna representaba la feminidad, como os he comentado, la fecundidad, la vegetación y también la embriaguez. En este pueblo tenían, según decían, tenían distintas clases de embriaguez. Por ejemplo, otra mitología que tenía, que se ha producido en el se pensaba que la luna moría. Por ello creían que era un dios sacrificado y la presentaban como una diosa en oposición al sol, astro masculino. El antiguo Teotihuacán, he hecho Teotihuacán de golpe porque el Teotihuacán lo he oído mucho en muchos documentales. Sacrificaban hombres al sol y mujeres a la luna. El resto ya consideraban distintas divinidades y distintas festividades y demás. El planeta Venus, por ejemplo, era llamado, este no lo digo tanto, Hueycitlalin, la gran estrella. En su aspecto de dios era Tiahuizcalpatecutli. Bueno, pues lo he dicho y si lo he dicho mal ya lo siento. Diversos manuscritos representan a dicho dios como un arquero. Era temido como causante de enfermedades y para evitarlas se tenía cuidado de reparar las fisuras de las casas y cerrar todas las aberturas en ellas cuando Venus se dirigía a ascender por el horizonte occidental. Más mitología. Empleaban dos calendarios, uno de 365 días y el otro de 260 días. En fin. Los Anasazi. Los Anasazi formaban una cultura arqueológica amerindia de la superficie cultural de Norteamérica. Ocupaban en varios grupos la superficie de los estados actuales de Colorado, Utah, Arizona y Nuevo México. Eran un pueblo indio norteamericano. Su civilización ha dejado varios vestigios monumentales y litúrgicos en distintos lugares. Los restos encontrados demuestran un conocimiento de la cerámica, tejido y la irrigación. Además dibujaban símbolos que no han sido descifrados y observaban los desplazamientos solares. Como siempre, desconocemos mucho sobre estas clases de culturas, para no variar. En fin, tengo que parar un poco porque anda que no hay bochorno ni nada. A los descendientes actuales, aunque no tiene que ver con la astronomía, se creen que son los Zuni o los Hopi. Los modernos indios no descienden de ellos. Desaparecieron misteriosamente sin dejar rastro y al no dejar documentación escrita, nunca se supo cuáles fueron los verdaderos motivos: guerras, hambrunas, cambios climáticos o sobreexplotación de recursos. Tuvieron la capacidad de registrar numerosos eventos astronómicos y datando y dibujando la explosión de la supernova SN 50054, la nebulosa del Cangrejo, que fue observada. Está claro que debió de ser algo espectacular porque fue observada por muchas culturas. Lo hicieron en el punto de las rocas de roca viva. Esto me recuerda a las líneas de Nazca, ¿no? El pueblo Nazca. El pueblo Nazca fue un pueblo que existió, no me lo he preparado, pero me ha venido a la memoria ahora. Dibujaron unas líneas sobre el terreno a tamaño natural y bueno, ahí están las imágenes. Puedes encontrarlas en internet y hay mucho debate sobre por qué lo hicieron. No se sabe el por qué. No se sabe si era un culto astronómico, no se sabe si era en referencia a algo, si era un tema religioso, mitológico. Se desconoce, todo ha quedado perdido en el tiempo. Además, los Nazca desaparecieron también, como los Anasazi, misteriosamente. Hay culturas en el planeta que simplemente dejan de existir. No se sabe el por qué, pero no mueren simplemente sin más, desaparecen. Bueno, después de hablaros de estas culturas americanas, a ver cuánto tiempo, 20 minutos, bueno, vamos bien.
Os voy a hablar ahora de, bueno, de la astronomía china. Que es la astronomía china, es la otra astronomía totalmente independiente de la árabe europea. Porque ya os he comentado que en un momento determinado el relevo lo cogen los árabes, cuyo relevo es cogido después por los europeos. La astronomía china data de ser la más antigua que la occidental y evoluciona de manera independiente. Los expertos consideran que los chinos eran los observadores de fenómenos celestes más perseverantes y precisos de todo el mundo, incluso antes de los estudios de los astronómicos de los árabes. La astronomía oriental es más antigua que la desarrollada de la antigua Europa y el cercano Oriente, aunque es poco lo que se conoce sobre ella. Los chinos consideraban que la estructura del universo era como una fruta que colgaba de lo que se conoce en Occidente como la estrella polar y escribieron 264 constelaciones distribuidas en 28 casas, templos o cuadrículas. Por ejemplo, en 2357 a.C. habían desarrollado uno de los primeros calendarios solares. En 2137 a.C. data el primer registro de un eclipse solar. Bueno, los eclipses solares son de hace cientos de miles de años. En el 1767 a.C. utilizaban un calendario lunar con un ciclo de 19 años coincidente con el de Metón de Atenas, en el que lo desarrolló en el 432 a.C. O sea, hay una diferencia de 1300 años más o menos. En el año 1200 constataron la existencia de mandas solares. En el 350 a.C., Shishen catalogó 800 estrellas. Y en el 100 a.C. descubrieron la brújula. Y dataron la supernova de la nebulosa del Cangrejo. Bueno, aquí pasamos otra vez a sus creencias, ¿no? Estos, por ejemplo, inicialmente conciben una Tierra y un cielo plano separados 40.000 kilómetros, creyendo que el Sol, a que calculan un diámetro de 625 kilómetros, giraba en el cielo excéntrico respecto a la vertical de China, de modo que cuando se acercaba se hacía de día y cuando se alejaba se hacía de noche. A partir del siglo II se llega a una concepción totalmente esférica del planeta Tierra, a partir de la cual inventan la esfera armilar, formada por reglas anuales de cálculo y medición que representa el recorrido celestial aparente de los distintos astros vistos desde la Tierra. Bueno, llegaron a explicar que el universo era una especie de huevo, es decir, una forma cuasi elíptica de revolución que se asemeja a la concepción sumeria del universo asumida por el judaísmo, aunque los chinos no querían que navegase entre dos aguas, cuya yema era la Tierra, aunque la situaban en el centro, sola y pequeña y no en un foco de la eclíptica u ovoide. Bueno, luego aquí comentan que estos descubrimientos que se pueden considerar confucianos se trastocan a partir de la visión taoísta, ¿no? Es decir, aquí ya la religión ya se mete por el medio y modifica las concepciones astronómicas, cosa que es muy típica también de todas las culturas. Religión y astronomía, los religiosos siempre han echado a los fenómenos astronómicos, porque evidentemente en aquellas épocas lo primero que salías a la calle era mirar el cielo, no tenías televisión, no tenías internet, no había radio, no había nada. El único espectáculo nocturno era mirar las estrellas y mirar la bóveda celeste, no tenías más. Entonces, claro, veías cosas, veías lluvia de meteoritos, veías un planeta que se movía, veías cosas. Entonces había que buscarla una explicación, y las religiones y los sacerdotes pues se hicieron cargo de ello y dijeron, bueno, si manejamos esto, manejamos a la gente. Por eso la religión siempre ha querido manejar estas cosas. En el 336 un astrónomo llamado Huxi determinó la precesión de los equinoccios en un grado cada 50 años. En el 635 concluyeron que la cola de los cometas siempre apunta en dirección opuesta a la situación radial del Sol, es decir, estos ya estudiaban los cometas. No como aquí, que fue hasta que un astrónomo llamado Halley, el astrónomo Halley dijo que aquel cometa que se veía por ahí que era un cometa, que no es que descubriese el Halley, lo que pasa es que relacionó su venida cada X años a la Tierra, por eso se llama cometa Halley. En el año 1006 observaron una supernova que podía verse durante el día, lo que no ha vuelto a ocurrir desde entonces. En el año 1006, que fueron los únicos que dataron esta supernova. En el año 1181 registraron la explosión de una estrella como supernova, a la cual se le formó la nebulosa del Cangrejo. 1181. Se pone 1054, hay una diferencia de años, ¿no? El filósofo Zhu Xi concibió el universo originado a partir de un caos primordial de materia y movimiento cuya rotación hizo separar los elementos,
Los más pesados como la Tierra ocupan el centro y los más livianos los bordes. Bueno, el resto viene a ser ideas como las ideas de la antigua Grecia, donde eran la materia estaba formada por 4 elementos que eran tierra, agua, aire y fuego, no por ese orden. Y así desarrollaron aquello, ¿no? Algunos astrónomos famosos chinos, Guo Shoujin, Shen Kuo, Shisheng, Shuzhong, Xu Guangqi y Zhang Zhen. ¿Qué queda? Y bueno, aquí tengo brevemente la astronomía árabe, que ya es un salto en esto. Bueno, quedan 5 minutitos, puedo añadir esto. En la historia de la astronomía árabe musulmana hace referencia al trabajo astronómico dentro del mundo islámico, especialmente durante la edad de oro del Islam, del siglo VIII al siglo XVI, que es lo que coincide además con la época de la Edad Media europea, y transcrito en su mayoría en árabe. Estos descubrimientos fueron realizados principalmente en los sultanatos de Oriente Medio, Asia Central, Al-Ándalus. Al-Ándalus es lo que se conoce hoy en día por Andalucía o Hispania, el norte de África y más tarde China e India. En sus inicios de la astronomía en el mundo islámico llevó a cabo una trayectoria similar a otras ciencias en el Islam, la asimilación de conocimientos extranjeros y la composición de estos elementos dispares para dar luz a una tradición original. Las principales contribuciones son indias, persas y griegas, conocidas y asimiladas por traducciones. Posteriormente, la astronomía árabe ejerce a su vez una influencia significativa en la astronomía india y europea e incluso en la astronomía china. No es que ejerza una influencia, es que en el Renacimiento los científicos europeos se basan en los estudios y los trabajos de los científicos árabes. Algo que hoy en día pues no vemos con muy buenos ojos por cuestiones de políticas y demás. Gracias a los árabes hubo un renacimiento. Si no llega a ser por los árabes, el renacimiento en Europa no se hubiese dado. Eso hay que tenerlo bien claro. La astrología, como en otras culturas, se funde con la astronomía, que era considerada en aquellas épocas una ciencia, y los astrólogos estaban entre los consejeros de las grandes cortes árabes, musulmanas o indias. Sus opiniones guiaban muchas decisiones de Estado. Bueno, esto ha sido común a todas las culturas, y no es una excepción que también, y incluso hoy en día, que haya muchos políticos que se basen en cuestiones astrológicas. La astronomía árabe supuso el mantenimiento de la astronomía en Occidente durante los años del oscurantismo de la Edad Media, del siglo IX al XIV. Los astrónomos árabes tradujeron muchos textos astronómicos del griego clásico al árabe, como el Almagesto de Ptolomeo, que en caso contrario probablemente se habría perdido para siempre. Estudiaron el movimiento de las estrellas, elaboraron calendarios astronómicos, desarrollaron la geometría, aritmética, trigonometría y álgebra. Curiosamente, muchas de estas palabras son árabes. Álgebra es una palabra árabe. Determinaron la ubicuidad de la eclíptica y la literatura árabe es muy extensa con más de 10.000 textos catalogados. Desarrollaron también herramientas como los astrolabios o la brújula introducida en Europa en el siglo XI junto con los chinos. Bueno, los chinos no entraron, quizá no me he expresado bien al final. La brújula se introdujo en Europa en el siglo XI. Junto con los chinos dataron y observaron la supernova 1054, descrita, que ya se ha hablado de ella. Muchas estrellas visibles a simple vista en el cielo como Aldebarán o Altair y varios términos astronómicos como Alidada, Azimut o Almicantarat evidencian por su morfología su origen árabe. Nombraron aproximadamente 200 estrellas como Aldebarán, Rigel o Deneb. Varios cráteres lunares llevan nombres árabes y tenemos términos que provienen del árabe como Zenit o Nadir. Con cerca de 10.000 manuscritos en el mundo, muchos de los cuales no han sido objetos de inventario bibliográfico, el cuerpo astronómico árabe es uno de los componentes de la literatura científica medieval mejor conservados. A pesar de las lagunas bibliográficas, los textos estudiados hasta la fecha proporcionan una imagen fiable de la actividad astronómica de los pueblos de origen árabe de habla árabe. Gracias a los árabes tenemos astronomía. Así de claro, ya os he dicho al principio que esta visión tan eurocentrista del tema pues no es buena ni es claramente objetiva. Con esto, pues ya esta pequeña introducción son pequeños retazos, evidentemente, se puede entrar más en profundidad, pero tampoco interesa mucho porque ya nos meteríamos en ciertos temas y en ciertos palabras que ya no interesan demasiado. Las siguientes estradas sobre estos tratarán sobre distintos astrónomos, astrofísicos, físicos teóricos y demás, personas que con su trabajo han influenciado sobre el devenir de la cultura occidental o sobre el devenir de
de Occidente o sobre la astronomía occidental. Bueno, con esto doy por concluida la charla. Espero que os haya gustado. Gracias por estar ahí, gracias por seguirme, gracias por vuestros likes, gracias por vuestros comentarios, gracias por suscribiros al canal, de verdad. Y no seáis tan tímidos, a ver si por lo menos sé quiénes sois, porque os suscribís al canal, os busco y no, como tenéis la opción esa de ocultar el nombre de la persona, pues al final uno no sabe a quién se apunta y quién no. Tengo 32 seguidores y solo conozco a 6 o 7. Espero que sigáis aumentando el número de seguidores, por supuesto, eso nos viene bien a todos. Así que nada, después de estos días de bochorno, estas tormentas que caen, relámpagos, truenos y centellas, me despido de vosotros. Hasta la siguiente entrada, que será una segunda parte, donde ya hablaré sobre astrónomos y demás. Así que nada, un saludo a todos y cuidaros.